Muy buenas. Hoy se cumplen 23 años desde la muerte del pedagogo Paulo Freire. Por ello, TIE Noticias ha creado un vídeo homenaje. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921. Su muerte fue el 2 de mayo de 1997. En cuanto a su vida, su padre fue un oficial de la policía militar y su madre una ama de casa, que educó a sus hijos dentro de principios estrictamente católicos. La familia era de clase media, pero también hubo etapas en las que pasaron apuros económicos. Durante toda su etapa escolar, Paulo nunca se destacó como estudiante. Luego entró a estudiar Derecho, pero tuvo que interrumpir varias veces su estudio por falta de dinero, hasta que se licenció en el 1944. En ese mismo año se casó con Elsa María Oliveira, una maestra de primaria que ejerció una gran influencia en su vida. Además, se desempeñó durante un año como maestro de portugués en varias escuelas de secundaria. Allí comenzó a alentar a estudiantes, padres y a su comunidad para que evaluaran críticamente el modelo de educación. Más adelante estudió letras y se doctoró en filosofía e historia de la educación en el 1959. Pronto comenzó a tener figuración en el mundo educativo. Muchos comenzaron a verlo como un agitador político. En el 1964 se produjo un golpe militar en Brasil. Paulo Freire era visto como un educador francamente subversivo. Por eso lo apresaron en 2 ocasiones. En 1968, Paulo Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. Su fama creció y entonces fue invitado por la Universidad de Harvard para impartir clases. Su obra Pedagogía del oprimido le dio fama mundial. En sus obras, Paulo Freire abogaba por una educación que no sirviera solamente para adquirir conocimiento. Abogaba por una educación verdaderamente democrática, en la que se comprendiera que ni la ciencia ni la educación misma eran realmente neutrales. Asimismo, desarrolló un sistema de alfabetización altamente eficaz. Volvió a Brasil en 1980 y se convirtió en uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores. Comenzó a trabajar en la Universidad Católica de São Paulo y en la Universidad del Estado de São Paulo. Desde allí siguió impulsando sus ideas en torno a una pedagogía crítica. Freire estaba convencido de que el aprendizaje se construía. En su perspectiva, lo más importante en la educación era proporcionar creatividad y despejar el camino de la libertad individual y colectiva. El conocimiento no nace en el vacío, sino en medio de unas condiciones específicas y por eso nunca es neutral. En 1986, la esposa de Paulo, Elsa María Oliveira, murió súbitamente. Con ella había tenido 5 hijos y había vivido grandes aventuras por el mundo. Tiempo después, Freire se casó con Ana María, una joven que había sido alumna suya. El 2 de mayo de 1997 falleció en São Paulo, a la edad de 75 años. Su vida y sus trabajos han inspirado a miles de educadores en todo el mundo. Sus obras más relevantes fueron Pedagogía del oprimido, El grito manso, La importancia de leer y el proceso de la liberación, La educación como práctica de la libertad, Los principios pedagógicos de Paulo Freire. Entendía que la sociedad no debía domesticar a las personas, ya que la educación manipuladora solo crea resistencia. La educación democrática no puede ser vertical, sino participativa y colaboradora. Es una sustentada en la disciplina académica,
La práctica docente debe orientar y estimular esa disciplina constructiva, si asumida por los propios alumnos. Freire educa para la comprensión de la situación cotidiana, donde se le da opresión, creando un proceso de concienciación que logra transformar una conciencia ingenua en una crítica. La educación debe ser un proceso de creación cultural propio, sin interferencia. La educación debe tener en cuenta el conocimiento previo del alumno, pues éste revela su pensar. No se deben imponer principios, destruyendo la libertad del alumno. Se opone a la cultura del silencio, que limita la participación política al voto. Freire aboga por el ser humano dentro y fuera del ámbito educativo. Relaciona la lectura de la palabra con la lectura del mundo y su realidad. Y por último, las instituciones educativas deben analizar y extender a la comunidad donde se ubican, sin pensar en ampliar esquemas absolutos y únicos de enseñanza, ya que la educación en sí es un acto de creación y recreación del conocimiento. Paulo Freire ha sido reconocido como uno de los pensadores pedagogos más relevantes del siglo XX. Consideraba que la educación era la herramienta más apropiada para la libertad de los pueblos. Sus postulados filosóficos aún son debatidos en las aulas, manteniendo vigentes sus pensamientos. Nuestra reportera María ha ido a la Universidad de Huelva a preguntarle a algunos estudiantes sobre este pedagogo y estas han sido sus respuestas. Nos hemos acercado a la Universidad de Huelva para preguntarle a alumnos de educación sobre el famoso autor Paulo Freire y estas han sido sus respuestas. Hola, buenas, ¿sois estudiantes? Sí, estamos estudiando educación social. Entonces conocéis al autor Paulo Freire, ¿os suena? Sí, claro. Pues ¿me podéis contestar a una pregunta? Sí. Vale, pues mira, ¿vosotros cómo incorporaríais su metodología a la enseñanza de vuestro futuro centro o institución social? Pues mira, la metodología de alfabetización de Paulo Freire comprende 3 fases. Estudiar el contexto, utilizar palabras generativas y también comprende el real decreto de alfabetización de Paulo Freire, que tiene también 3 subfases. Existen otras 3 subfases en la metodología de Paulo Freire, como son las sesiones de motivación y el desarrollo de materiales de aprendizaje y de codificación. Además, teniendo en cuenta dicha metodología y las fases que conlleva, pues creo que viene bien y para el centro, porque lo podríamos utilizar de diferentes formas y aplicarlo con las personas que se presenten a nuestro centro o institución. Los centros o instituciones de educación social se estudian los diferentes casos de alumnos y se utiliza vocabulario que los incluya para que no se sientan rechazo y estén más cómodos y haya un ambiente cálido y se pueda solucionar el problema de una manera en la que la persona no se sienta desplazada. Por último lugar, una de las formas en las que podríamos llevar a cabo esta metodología dentro de nuestro centro sería haciendo sesiones en las que las personas que acudan a este centro nos cuenten, nos argumenten experiencias suyas y a través de eso, personal docente del centro, intentaremos tomar nota sobre las circunstancias que están pasando esas personas, ya que pueden ser variadas, y nos pondremos en su lugar. Como he dicho anteriormente, teniendo en cuenta las circunstancias variadas o diferentes de estas personas, se elegirán aquellas con carga emotiva o existencial. Además, se utilizarán expresiones que conlleven pues emociones, sentimientos para trabajar con estas personas, ya que al ser un centro, una institución educativa, refiriéndonos concretamente a educación social, pues trataremos de ayudar y apoyar en todo lo posible a estas personas que acudan a nuestro centro.